Estamos hablando del don de sabiduría. Por los que no vinieron, el don de sabiduría es una luz sobrenatural con la cual el alma conoce los secretos espirituales. Este don despega de lo terrenal, ilumina el campo, dice, de las virtudes y hace perceptible toda astucia de Satanás. Con la inteligencia no se puede percibir algo que el enemigo pueda hacer, pero con la sabiduría sí se puede evitar. La sabiduría sirve para que nosotros como hijos de Dios nos evitemos caer en lugares que normalmente una persona no puede ver. Una persona común no alcanza a ver las cosas que una persona que tenga sabiduría de parte de Dios. Recuérdense que en la vida, pues, hubieron grandes hombres, los griegos tenían filósofos con Platón, Aristóteles, que son muy respetados antes de Jesucristo. Entonces, tienen muchos pensamientos bonitos, igual que los chinos, tienen unos proverbios muy bonitos, pero no se comparan con la sabiduría que Dios da, porque conocemos gente que tiene conocimiento, tiene inteligencia, pero no tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios va más allá del conocer humano, del intelecto, de la inteligencia humana, porque pueden haber hombres científicos, pueden haber hombres que trabajen en un puesto de la NASA, pueden haber hombres que inventen cosas de la ciencia, pero eso no quiere decir que tengan sabiduría para dirigirse en la vida. La sabiduría no es para crear solamente inventos de la tecnología. La sabiduría es para cómo guiarse en la vida. Entonces, una cosa es que la persona tenga conocimiento de lo secular, pero no significa que tenga conocimiento de la vida. Por ejemplo, yo lo digo siempre, usted va donde el doctor y a veces el doctor a la hora del lunch se fuma un cigarro, sale de la oficina. Y en el cigarro, en la cajetilla de cigarro dice fumar es dañino para su salud, dicen todas las cajetillas de cigarro. Y es más, dice produce cáncer. Pero el doctor sabe que fumar es dañino para la salud y que produce cáncer, pero no puede dejar el cigarro. No sé si me explico. Entonces, porque la mentalidad humana, y es doctor, es estudiado, o sea, entonces no, por ejemplo, los psicólogos, usted va a un psicólogo que le dé consejería prematrimonial, o perdón, consejería matrimonial, y el psicólogo se ha divorciado 3 veces y él no pudo controlar la parte esa porque él tiene conocimiento de la psicología, estudia el comportamiento del ser humano, pero la sabiduría va a otro nivel. Entonces, eso lo da el Espíritu Santo de cómo nosotros podemos guiarnos. Estuvimos hablando acerca de todo eso la vez pasada y vamos a dar unos ejemplos. Bienvenidos todos los que están conectados en las redes sociales. El don de la palabra de sabiduría es un don que capacita al poseedor y a pronunciar palabras de sabiduría en tiempo de necesidad. Como lo dijimos siempre, inteligencia es alguien que resuelve problemas, pero sabio es alguien que los evita antes, ¿verdad? La casa más limpia no es la que más se barre, sino que la que menos se ensucia. Eso es sabiduría, saber cómo organizar la vida, hermanos, pero más que todo las cosas físicas de una empresa, la casa, el carro, sino que se trata más en la parte de la vida personal de uno. Entonces es necesario que tengamos sabiduría todos, amén. Es necesario que tengamos todos porque el que esté falto, que se la pida al Señor. Dice así, para dar consejos. La sabiduría es necesaria para dar consejos. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 10. Hechos capítulo 7, versículo 10. Gracias por todos los que están anotando. Veo gente que trae libreta y lapicero. Excelente. Hechos capítulo 7, versículo 10 dice así. Y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Todos los seres humanos pasamos diferentes tipos de situaciones, problemas económicos, problemas emocionales, problemas laborales, problemas de varios tipos, ansiedad. Entonces, nosotros cuando pidamos un consejo, escuche bien, como la palabra de sabiduría es para dar consejos, entonces no solamente debemos de pedir consejo en nuestra desesperación, porque si yo estoy en un problema y yo estoy desesperado, el problema más grande que puedo cometer o el error más grande es pedirle un consejo a una persona inexperta, que es lo que todos hacemos, ¿sí? Si yo tengo un problema pongámosle cualquier cosa en mi vida,
pongámoslo algo de electricidad, y yo le pregunto a un plomero que me ayude a arreglar un problema de la casa de electricidad, y le estoy preguntando a un plomero, ¿cree que me va a dar la respuesta correcta un plomero? ¿Por qué no? Porque su rubro es la plomería, no es la electricidad. Entonces, el Espíritu Santo, con la palabra de sabiduría, da consejo. Hay gente que tiene esa salida, esa para dar consejo. Entonces, uno tiene que saber pedirle sabiduría a Dios hasta para pedir un consejo, porque si no, yo le puedo pedir un consejo a una persona que me guía a un abismo. Y puede ser una persona cristiana. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Vuelvo y repito, la sabiduría no la dan los años. Conozco gente muy mayor y no tiene sabiduría, siempre sigue con la mentalidad inmadura. Y hay gente joven que tiene 20 años, 25, y tiene una mentalidad para caminar en la vida porque no lo dan. La madurez y la sabiduría no siempre la dan los años. Claro, los ancianos tienen sabiduría porque han vivido mucho, pero hay ancianos que mueren sin sabiduría. Porque no quiere decir que entre más viejo se hace uno, quiere decir que uno va a aplicar todo lo que ha aprendido. No todos lo aplicamos. Hay personas que lo aplican a la primera, en el primer error, tienen sabiduría y dicen, no, yo no vuelvo a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya pasó por ese camino, ya le aprendió eso. Entonces, el Espíritu Santo da este don, lo reparte a la iglesia. Y es bueno que cuando alguien en la iglesia tiene sabiduría, usted analice a quién le va a pedir un consejo. Pero no significa que a todos se los puede pedir. Por ejemplo, nosotros lo he visto cuando hay cuestiones de parejas, de matrimonio. Yo he escuchado parejas cuando están pasando situaciones que siempre se acercan a una persona que tiene el don de sabiduría. Y lo primero que le dicen, no, hombre, déjalo o déjala. Y viene la pareja y es la salida más fácil que le dan. Entonces, si yo tengo el don de sabiduría, yo no le voy a decir que usted se deje tan fácil. Yo le voy a decir que le haga frente, que el matrimonio cuesta. No sé si me explico. Porque con quien se case, siempre va a tener problemas uno. Entonces, es de saber a quién uno le puede preguntar alguna situación en la vida para poder ayudarse. Número 2, para tomar decisiones. Hechos capítulo 6, versículo 3. Ahí cerquita está. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Está hablando de los diáconos, está hablando de la elección de los diáconos de la iglesia primitiva. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No todo líder tiene sabiduría. No todo presidente de una nación tiene sabiduría. Hay presidentes que tienen intelecto, pero no tienen sabiduría, porque lo que hacen es traer pobreza a la nación, traer estragos en la salud, en la educación, en la seguridad. No tienen sabiduría. Están puestos ahí y ellos por hacer dinero están. Pero no todo líder tiene sabiduría. Aquí el Espíritu Santo está hablando y les dice, van a organizar la iglesia y van a escoger 7 varones de entre vosotros. Dice, de buen testimonio. No dice el que más diezme o el que más plata tenga. No, dice que sean hombres los diáconos. Está hablando de los requisitos de los diáconos. No dice, no, el que tenga mejor porte. No el que tenga mejor apariencia. Dice que sean llenos del Espíritu Santo. Una característica de un diácono en una congregación es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué demás dice? Y de sabiduría. ¿Por qué Dios le dice a los líderes de la iglesia primitiva y a los líderes de ahora que tengamos sabiduría? Porque uno puede matar también a una persona si no es sabio, con una mala decisión. Yo he visto casos donde los problemas grandes, hablando en el término, en el evangelio, ¿verdad? En los concilios a veces hay líderes en la cúpula que no saben resolver problemas grandes y lo que hacen un revueltijo grande y terminan embuchinchados todos. ¿Por qué? Porque las cabecillas no tienen sabiduría. Están ahí por cuello, están ahí porque tienen plata, porque tienen su corbata, porque tienen la universidad, doctores en teología y un montón de cosas, pero realmente no tienen sabiduría. Y los diáconos en esta ocasión o los líderes tienen que ser sabios para resolver problemas, porque una de las cosas que también tiene que tener un líder, aparte de sabiduría, es que tiene que ser pacificador. Diga conmigo, pacificador. Pacificador es aquel que cuando ve dos fuegos encendidos entre dos personas resolviendo problemas, tiene que apagarlo.
apagarlo, apaciguarlo. Pero imaginen usted dos personas enojadas y usted está resolviendo un problema entre dos hermanos, por ejemplo, así, lo estamos hablando, ¿verdad? Acá en la iglesia o en el trabajo. Y el jefe puede hacer que dos trabajadores se peleen también. O puede hacer que los dos trabajadores se perdonen y digan, no, hombre, no le pongas atención. O los mueve de trabajo, de grupo, ¿verdad? Estos se andan rozando, o dos mujeres, digamos, que se andan peleando por andar limpiando las ventanas y en el mismo trabajo de limpiar casa. Entonces lo que hace el jefe, ¿qué hace? La separa. Dice, no, la voy a mandar a este grupo. O no las hace que se choquen con los horarios. ¿Por qué? Porque es sabio el jefe. Entonces no todo líder tiene sabiduría. En cambio, Dios aquí está diciendo, el Espíritu Santo, pongan 7 varones, diáconos, llenos del Espíritu Santo, que sean, dice, de buen testimonio y que tengan sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Dios no le encarga cosas grandes a gente que no sabe dirigir a otras personas ni su vida. ¿Quiere que Dios le encargue a usted cosas, le confíe cosas grandes a usted? Dios necesita que usted sea un buen mayordomo de su tiempo. Me encantó lo que dijo la esposa de Elon Musk, el creador. Dijo que el esposo aprendió a decir no, porque él supuestamente decía antes que sí de todo. Hay ocasiones donde uno tiene que ser sabio y decir no. Mire, hágame esto. Y uno tiene que aprender a decir no sin sentirse mal. Amén. Porque hay gente que lo que hace a uno es drenarlo. ¿Y de qué sirve estar aconsejando a alguien que no va a hacer caso? Perder el tiempo. Amén. Bueno, ahí hay otros requisitos que dice, llenos del Espíritu Santo. Más adelante Timoteo habla, dice que sean varón, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendeciero, no dado ganancias deshonestas, que gobiernen en su casa, que gobiernen en sus hijos, y son otros requisitos, pero estamos en el don de sabiduría. Número 3, para hacer juicios. Primer carta de Corintios, capítulo 6, versículo 5. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Se le da énfasis en este tiempo mucho al don de profecía. Y los otros 8 dones casi no se mencionan. O al don de ciencia. Pero hay dones que son muy necesarios y urgen en la iglesia. Por ejemplo, el don de sanidad. ¿Cuánto enfermo hay en la iglesia? Y usted va a ver en una iglesia 500 miembros, 1000 miembros. Nadie tiene el don de sanidad. Porque todos quieren profetizar. Pero el don de sanidad es muy necesario para los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los dones son necesarios. Los 9, no hay ninguno que no sirva. Todos son necesarios. Vamos a primera carta de Pablo a los Corintios 6, versículo 5. Dice así, ni aún uno dice que pueda jugar entre sus hermanos. Entonces, para hacer juicios, el Espíritu Santo da el don de sabiduría. Y he escuchado en estos tiempos que la gente dice, solo Dios puede juzgar. No hay que juzgar. Y se tolera el pecado, se toleran sinvergüenzadas, se toleran un montón de situaciones dentro del evangelio, porque dicen que no hay que juzgar, que solo evidente Dios. Pero una persona, un líder, puede tomar juicio con sabiduría y resolver esa situación. Porque hay situaciones que si no se resuelven, se hacen más grandes y se vuelven problemas más, en un futuro se vuelven problemas más grandes. Entonces, la sabiduría, ¿qué hace? Evita. Amén. Antes que pase algo, yo lo tengo que evitar. Porque el Dios que nosotros predicamos, el Dios que conozco en la Biblia, el que conozco, que le he leído, gracias a Dios, varias veces desde niño, es un Dios que evita. Es un Dios que siempre está previniendo. Yo quiero que todos sean salvos, que procedan a un arrepentimiento. Dios está esperando que el hombre se arrepienta. Fue un Dios y sigue siendo un Dios y será un Dios que nunca va a hacer algo sin antes decirnos cuáles son las consecuencias. Comenzando desde Adán en el Edén. Le dio el instructivo, le dijo, Adán y Eva estaban ahí, y le dijo, ustedes van a poder comer de todo, pero de este árbol no podrán comer. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Previniendo al hombre. ¿Sí? Lo está previniendo. ¿Por qué? Porque si tú comieres, entonces le dice, te va a pasar esto y esto. Entonces, Dios no es un Dios injusto que nos hace que nosotros hagamos las cosas y después nos castiga y nos garrotea y nos dice, mira, te fue mal por esto. No, Él siempre nos va a decir a nosotros cuáles van a ser las consecuencias y también nos va a decir cuáles son los beneficios de obedecerle a Él. Amén. Siempre nos va a decir, estos son tus beneficios si tú me obedeces y estas son las consecuencias si tú desobedeces a esto. Deuteronomio 28 habla acerca de eso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta acerca del don de sabiduría. Bueno, continúo. Da luz para entender el misterio de Dios, el misterio de Cristo,
el misterio del hombre, el misterio de la historia, el misterio de la vida, luz para entender las palabras y los signos de Dios. Existen personas que pueden desglosar un tema, un mensaje, que lo copien, copiar, pegar, copy-paste. Entonces, y lo pueden desglosar así como está escrito en un cuaderno, en un libro. Pero no hay revelación, no hay sabiduría. Pero la sabiduría de Dios hace que cuando usted lea su palabra, el Espíritu Santo le da el entendimiento. Le da el entendimiento que cosas que tal vez usted no sabe, el Espíritu Santo puede darle la sabiduría que usted las entienda. Dios lo ha hecho con gente que está en la cárcel y ha leído la Biblia y ahí ellos no tienen quien les explique, no hay un maestro. Entonces el Espíritu Santo se encarga de darle la sabiduría y usted entiende espiritualmente el lenguaje de Dios, qué es lo que quiere decir en su palabra. Amén. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar de el otro fruto del Espíritu. Dice así, el don de palabra de ciencia. ¿Cuántos han oído hablar el don de palabra de ciencia? Este don se explica mejor con decir don de conocimientos. Es muy especialmente el don de maestros para la enseñanza de la palabra de Dios. Esta ciencia se refiere a conocimiento acerca de, número uno, la deidad de su obra y su relación a la humanidad. Vamos a Romanos 10:33. Vamos a Romanos 10:33. Que alguien me lo pueda leer. Romanos 10:33. Que alguien me ayude con el micrófono. Lo vamos a habilitar, Wilson. Romanos 10:33. Si algún hermano me ayuda, se lo agradezco. Bien, lo voy a leer. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es más avanzada que la ciencia humana. La ciencia humana tiene límite, pero el poder de Dios, la mente de Dios es insondable. Dios es impredecible. Dios no tiene, usted nunca sabe con qué Dios va a salir, porque Él es impredecible. Él siempre se revela con cosas nuevas. Y los caminos de Él, dice Isaías, que no son vuestros caminos, ni los pensamientos, dice, son los pensamientos de Él, porque dice que los caminos de Él y los pensamientos son más altos que nuestros caminos. Yo lo comparo así. Pensé que había una botellita de agua acá. Pero yo lo comparo así. Dios es como un mar y nuestra mente es como una botellita de agua. Entonces, gracias hermano, muchas gracias. Entonces la gran pregunta, ¿creen que el conocimiento de Dios, el agua del mar, creen ustedes que puede caber en esta botellita de agua? Y nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro intelecto, nuestras neuronas, es en el universo, hermano, eso es algo tan pequeño, ¿verdad? Que quién es el hombre para que te acuerdes de él, ni el hijo del hombre para que tú lo visites. Y el conocimiento de Dios es tan grande que el agua del mar no puede caber aquí. Es imposible que quepa aquí, porque nuestra mente es una mente limitada. Pero aún que nuestra mente es limitada, Dios da ciencia al hombre. Dice la Biblia en Daniel que la ciencia aumentaría. Y estamos viviendo tiempos donde la ciencia ha aumentado, hermano. La ciencia ha aumentado. Yo me quedo sorprendido con la tecnología, los láseres, hermano, para la construcción. Cuando trabajaba en construcción hace 24 años, 22 años, yo me recuerdo que era con pura chocline, cinta métrica y diferente. Ahora hicieron unos láseres, hermanos, que todo le cuadra en la construcción. Creo que hermano Johnny sabe de todo eso. Fácil, hermano. O sea, la ciencia ha aumentado. Pero ¿quién le da ciencia al hombre? Dios. Dios le da la ciencia al hombre. Y así, bien, entonces dice, miren las características. El don de ciencia consiste en el conocimiento basado en la observación, experimentación y razonamiento. El don de ciencia es algo que es de parte de Dios, que explica mejor el conocimiento. Es cuando habla, hermanos, acerca de él,
eh, del pasado. El don de profecía habla del futuro, pero el don de ciencia se fusiona con el don de profecía. Y yo veo que a veces nos confundimos porque dice, ¿cómo Dios usa, hermano, en profecía? Dice, pero no lo usa en profecía, es en don de ciencia, porque a veces le revela el número del Social Security. No sé si han oído ustedes que hay un hermano y dice, Dios me revela su vida, esto y esto y esto. Y usted dice, ¿cómo sabe? Es el don de ciencia manifestado ahí. Pero también existe la parte donde hay gente, hermanos, que se va por las apariencias, ¿verdad? Y comienzan a decir cosas de acuerdo a lo que ve. Y eso es peligroso mezclarlo. O si no, a veces ve el Facebook Live o ve su Facebook, revisa y de repente comienza a decir, yo veo una S, ¿verdad? Una A, veo una M, una U, una E y una L. Su nombre es Samuel. Claro, ya vio su Facebook que usted se llama Samuel. Ese no es don de ciencia. Porque yo he visto gente charlatana que dice, el Señor me revela una S y comienza a deletrear su nombre y la gente es admirada. No, pero ya vio su Facebook, sus redes sociales. Eso no es don de ciencia. Don de ciencia es cuando no conoce nada de usted y Dios le revela. El Espíritu Santo le revela su pasado. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, pero cuando alguien ya conoce el contexto de su vida y todo, esos no son dones, esos son charlatanerías, esas son falsedades que también aún en estos tiempos se mezclan dentro de la iglesia. Entonces, uno por eso damos este discipulado, esta escuela de formación, enseñamos todo esto para que la iglesia esté despierta y sepa cuáles son los dones y sepa cuándo no están operando los dones del Espíritu Santo. Porque la iglesia necesita saberlo. Pablo lo explica. Dios, por medio de Pablo, le enseña muy claramente que la iglesia tiene que saber esto. Porque si no entra la confusión. Entonces, los dones de ciencia es cuando el Espíritu Santo le revela, hermano, lo de él pasado y lo mezcla. Y también son cosas que tienen que ser necesarias, ¿verdad? Cosas que tienen que ser específicas para algo. Pero no, los dones no se tienen que ocupar solamente para exhibición. ¿Por qué? Porque yo veo que en la Biblia los dones fueron para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo los dio para edificar el cuerpo de Cristo. Pero he escuchado también que hay gente, por ejemplo, si ve un endemoniado, ¿cómo te llamas, demonio? Chamuco, dice. ¿Y dónde vivís? Y comienzan a establecer una conversación con el endemoniado. No sé si han visto ustedes. ¿Y cómo es de dónde venís? De Haití, dice, Changó soy. Y comienzan a hablar y comienzan como a tener un rating, una conversación con el demonio y el pueblo distraído. Y cuando menos siente una gran plática que he hecho con el demonio. Los demonios no son para platicar, son para reprenderlos en el nombre de Jesús. En alguna ocasión específica, Dios puede usar a un evangelista, a un pastor, a alguien que Dios use y puede tal vez, como Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo al de Gadara y le dijo, me llamo Legión porque somos muchos, pero no estableció una gran conversación y le dijo, no nos eches a los abismos y todo eso. Pero era algo, hermano, algo específico, algo que era necesidad. ¿Verdad? Una legión se componía de 6,000 soldados romanos, es decir, que estaba cundido de demonios aquel hombre. Entonces, pero al final no solamente Jesús estableció una conversación con los demonios, sino que fue libre. Amén. Aquel endemoniado fue libre y ¿qué? Fue el evangelista de aquella isla de Gadara, porque la gente al ver lo que dormía en los cementerios, rompía las cadenas, quebraba las piedras desnudo, perdía a su familia y cuando lo vieron convertido, era seguro testimonio para toda Gadara, hermano. Porque si Jesús liberó al endemoniado gadareno, entonces allí estaba, hermano, el mensaje para toda la gente. Ya si el que no creía por ese milagro, cuando Jesús llega al pozo, dice la Biblia que se encontró, este es un ejemplo claro del don de ciencia. Se encontró con una mujer que andaba trayendo agua. ¿A qué horas eran? Mediodía, ¿verdad? Pongámosle. Y Jesús le dijo a aquella mujer que le diera de beber. Entonces, ahí vemos claramente el don de ciencia. Porque cuando Jesús habla con esta mujer, dice que le dijo a esta mujer, 5 maridos has tenido, le dijo. ¿Se fijaron? Está hablando del futuro. Y el que tienes, que le dijo, no es tu marido. Ahí está manifestado el don de ciencia. ¿Sí?
Le estaba diciendo, y esa mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. Se quedó sorprendida. Jesús había ido a entrevistar a cada uno de sus maridos. No, pero como el don estaba fluido en Jesús, los dones, en Pablo, entonces no había necesidad que él anduviera investigando fotos de perfil y todo esto. No, 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 no. Solo le dijo él, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. El don de ciencia reflejado en la vida de Jesús. Amén. Y ahí pues continúa acerca de todo eso. Bien, vamos a Efesios 3:17. Efesios 3:17. Vamos a leer Efesios 3:17. Dice así. Estamos con el don de ciencia. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. No, estoy leyendo el 4:17, perdón. Al 19, perdón. Sí. Dice, seáis plenamente capaces de comprender todo con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El don de ciencia es algo sobrenatural. No es algo, hermanos, que uno está viendo la apariencia de las personas, porque las apariencias engañan, y cuando los dones están, hermanos, realmente en una persona, no hay espíritu de sospecha. Una de las cosas, hermanos, es de que los dones fluyen con veracidad, son fidedignos los dones del Espíritu Santo. Porque si yo veo a una persona, digamos que está en el altar, hay 20 personas, y yo veo a una persona que está quebrantada, yo le puedo decir, el Señor te va a dar alegría porque está llorando. Claro, lo que necesita ahí es alegría porque está triste. Si yo veo a alguien que está enfermo, yo le puedo decir, el Señor te va a dar sanidad porque tal vez lo veo que está en silla de ruedas, ¿verdad? Yo veo diferentes comportamientos. Yo puedo decir de acuerdo al comportamiento, si alguien está soltero, yo le digo, Jehová te va a proveer tu esposa o tu esposo porque está soltero. Aunque hay casos de personas que a gente que está casada le comienzan a decir que se va a casar. ¿Cómo Dios le va a decir se va a casar con si ya tiene su esposa y su esposo iba a estar celoso, pues celosa su esposa también? ¿Me entienden? Porque se cruza. Entonces no tiene que irse, los dones no fluyen a través de los sentimientos o emociones de lo que yo vea en la gente. Porque incluso yo he visto los dones manifestados cuando la apariencia de las personas es totalmente diferente de lo que el Espíritu Santo ve. Recuerden que nosotros vemos las apariencias, los rostros, y digamos, yo veo, pasan 2 hermanos, y pongámosle que tengo el don de ciencia, el don de profecía, y veo a un hermano que está con los zapatos rotos. Mi humanidad me va a decir, profetizarle o fluir con el don de ciencia diciéndole, el Señor te va a bendecir económicamente. ¿Por qué? Porque el que lo estoy viendo que anda un poco de guarranchado, palabra salvadoreña. Y si veo a aquel que está bien vestido, a él no le voy a decir que el Señor lo va a bendecir económicamente porque yo le estoy viendo los zapatos, la buena ropa, la corbata, bien perfumado. Entonces ahí me puedo confundir porque puede ser que aquel que ande todo sucio con los zapatos rotos tenga más plata que el que ande bien vestido. No sé si me estoy explicando. Por eso es que es bueno no mezclar los sentimientos, ser almático y mezclar las emociones, porque uno se puede equivocar. He visto casos donde Dios habla a personas, hermanos, que uno dice, ¿cómo es esto? Pero a los días se cumplen esas cosas que Dios ha hablado. Yo digo, este es el mero don, digo yo. Porque no se va el predicador, el evangelista, no se va por las apariencias de la gente, sino que como que se conecta y el Espíritu Santo suelta una palabra, pero sin tutubiar, y le dice, así te dice el Señor, y exactamente es así. Y uno dice, pero bien raro. Pero como el Espíritu Santo conoce los corazones. Recuerde que el Espíritu Santo no ve los ojos de usted, no ve la ropa, ve el corazón, escudriña el alma, todos los pensamientos. Entonces, el don de ciencia es eso, revela todo lo que ha pasado, lo del pasado. Amén. He escuchado, estaba en una campaña
estaba tocando en una campaña y estábamos bien bonito, al aire libre. Entonces el predicador, estábamos llenos, jalamos las bocinas, los baffles y todo, le dábamos con todo en esos tiempos. Y viene, y el predicador comienza a decir, hermanos, al aire libre. Y dice, enfrente de la capitanía de mi ciudad, Puerto Triunfo, estábamos enfrente de la capitanía haciendo una gran campaña, sillas y todo. eh, y dice el predicador, dice, el pueblo en oración, el pueblo en comunión, dijo. Pero así de una, dijo el pueblo en comunión. Este hombre se llama Adán Andrades, que ha sido un ex brujo. No sé si ustedes lo han oído hablar, es del Salvador y tiene un testimonio en YouTube poderoso. Y dijo, el Espíritu Santo me hace sentir que aquí hay un brujo, dijo en medio de la campaña, y que el Satanás lo ha mandado para matarme. El pueblo en comunión, hermanos, y comenzamos todos a orar y comienza una atmósfera, hermanos, así al aire libre. No estamos adentro de una iglesia, al aire libre. Y eso es lo que me gusta del pueblo del Señor, que el pueblo no con los ojos así, hermano, y comienza aquel hombre a orar con una autoridad, hermano, dirigido, y comenzó a decir, mira, tú que has venido, dijo acá, y que has venido a matarme, y que has venido a hacerme brujería, dijo, el Señor te está dando una oportunidad para que te arrepientas. Y en la parte de atrás, hermano, había llegado Carlos, y comenzamos a orar, hermano, y ese día se convirtió a Cristo. Ese día. ¿Dios habla o no habla? ¿Sí? Por eso es necesario los dones, hermanos, porque en la iglesia tiene que haber hasta el don de discernimiento de espíritu. Porque imagine que en la iglesia se filtre un brujo, hermano, y nosotros no estemos, y nosotros tranquilos. Pero ahí es donde los dones, hermanos, se manifiestan y comienza el Señor, cuidadito, ¿verdad? Cuidadito con esto. Sí, porque en la iglesia se están filtrando muchos brujos, muchos jesuitas se filtran. Dentro de las congregaciones, mucho fuego extraño. Gente, hermanos, que hasta se va se deja hasta poner las manos. Y hemos enseñado con mi esposa eso de poner la imposición de manos. Uno no se tiene que dejar poner manos de cualquier persona porque en la imposición de manos hay transferencia de bendición, pero hay transferencia de maldición también. Así dice la Biblia, que por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, por tu abuela Loida, Eunice y todo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero los dones son necesarios porque son para edificar el cuerpo de Cristo. Qué bonito que estemos en un culto, hermano, y la manifestación del Señor y un hermano se me acerca a mí, o alguien aquí en la iglesia y me diga, pastor, mire, siento esto, que está aquí un poco la atmósfera, o esto aquí, y ya uno está pendiente de lo que está pasando. Amén. Para que alerte también al Señor, el Señor a nosotros. Entonces, el don de ciencia es muy necesario. Bien, continuamos. Estábamos en Efesios. Número 2, la fe cristiana. Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. Vamos a Romanos 15, 14. 15, 14. Dice así. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que nosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero estoy seguro de nosotros, hermanos míos, de que nosotros estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento. El conocimiento es poder. Cuando alguien no conoce, cuando alguien desconoce algo, se vuelve esclavo de ese algo. Pero el conocer a nosotros nos da, hermano, ventaja. Amén. Si usted va a la guerra y usted desconoce a su enemigo, usted lleva una gran desventaja. Porque usted no sabe con qué va a pelear. Amén. Entonces nosotros tenemos de que conocer a Dios. Conocer. Y incluso hasta los partidos, los que juegan fútbol, antes de jugar con otro equipo, le ponen videos de cómo juega aquel jugador, el que va a andar detrás de ese defensa. Le dicen, mira, este es así, correlón, este no te le acerques y todo, y comienzan a estudiarlo antes de jugar. Amén. Entonces, el conocimiento nos hace que nosotros, el conocimiento de la palabra del Señor aplicado, si nosotros conocemos cómo es nuestro Dios, lo repito,
La mejor manera de conocer cuando el diablo opera y los demonios operan es que conozcamos a Dios. Yo conozco gente que solo estudiando demonología y el diablo y conocen más al diablo que a Dios. Entonces cuando Dios opera se confunden si es Dios o el diablo. Y yo les digo, no, conozcan quién es Dios mi primero. ¿Sí? Es bueno conocer demonología, es bueno conocer cómo operan los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es bueno, pero la mejor manera de conocer cuál es lo falso es conocer cuál es lo verdadero. Si yo conozco a Dios, yo rápidamente me voy a dar cuenta cómo es el diablo, porque lo digo siempre. Dios es blanco y el diablo se hace parecido a este blanco. Entonces, si yo no conozco cuál es lo original, no me voy a dar cuenta cuál es lo fake, cuál es la imitación, cuál es lo falso. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, es necesario que conozcamos a nuestro Dios, que lo conozcamos. Si hay algo que se gloríe el hombre, dice, es que que me conozca. Y Dios dice en la Biblia que conózcame. Entonces, bien, vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. No sé si tenemos alguna pregunta para continuar. Estamos hablando del don de ciencia. Es un don cuando Dios revela cosas del pasado, se fusionan, pero no es un don para exhibirse. Porque como puede ser público lo que Dios diga, puede ser también privado en el oído. Abro paréntesis y enseño esto. Cuando a usted le den profecía, por favor, hermano, cuando a usted le den una profecía o cuando a usted le den una palabra de ciencia o una palabra de consejo o una palabra de sabiduría, escúcheme bien esto, porque esto es necesario que lo aprendamos, porque he visto esto que no se ha enseñado. Entonces, yo veo gente que cuando le van a profetizar se pone a orar fuerte. Oh Dios Padre, aleluya, mi alma te bendice, mi alma Y después, cuando le están diciendo la profecía, no oyó porque estaba adorando, estaba hablando lenguas y no oyó lo que le dieron, lo que le estaban diciendo. Entonces, creen que si no habla lenguas o no ora fuerte, es como que es pecado. No, yo me puedo quedar completamente callado y escuchar todo lo que me van a decir en la profecía sin desconectarme del Espíritu Santo. No sé si me explico. Porque gente cree que si calla y no alaba a Dios o no habla lenguas en ese momento, siente como que si está irreverente ante Dios. No, Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Ejemplo bíblico, los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El hombre habla y habla y habla y habla y Dios oye, oye, oye. El hombre se expresa a Dios. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. El hombre habla, se expresa a Dios en los libros poéticos, pero después vienen los libros de los profetas y entonces el hombre se calla y Dios habla. Habla por los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, cuando nosotros estamos en el devocional, nosotros alabamos al Señor, adoramos a Dios, Dios nos oye, recibe la alabanza, pero cuando viene el momento de la palabra, entonces es momento que nosotros callemos y que Dios nos hable. Entonces, llega un momento donde uno tiene que escuchar, porque si no, uno después se queda todo cruzado. ¿Y qué me dijo? ¿Y qué me dijo en la profecía? Y uno anda buscando el reprise del Facebook Live o de YouTube. Y a veces, o preguntándole al servidor, porque hay servidores que están ahí atrás oyendo a ver qué le dicen. No, si usted es servidor y le van a dar una palabra específica, retire que no es con usted la cosa, pues. ¿Sí? Porque hay gente que se acerca para ver qué le están profetizando. No, usted está en lo suyo. Deje que Dios con cada uno trata diferente. Amén. Pero entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué me dijo? Usted oyó lo que me dijo. Repítame. Y ahí ya le va de reventa, porque si el servidor le aumenta o la otra gente, no es como que usted se quede, está aquí. Entonces usted está orando, amén. Y viene el evangelista, la persona que Dios usa, el pastor, la pastora, y viene con el don fluyendo y se le acerca. Recuérdese, por eso yo les he enseñado a los del Ministerio de Alabanza, que cuando alguien va a dar palabras, si ustedes se fijan, le bajamos la intensidad a la música. No la apagamos, pero le bajamos a un 40-30%. ¿Por qué? Porque si la música subo, con toda la música del Ministerio de Alabanza, entonces al predicador le toca reventarse los pulmones y las venas gritando de la profecía. En cambio le bajamos a la música, la chineamos un poquito y fluye el don diciéndole a la persona lo que le tiene que decir. No sé si me explico. Entonces usted está aquí y el hermano está y el Espíritu Santo está obrando. Se acerca donde usted está alabando al Señor, pero cuando ya siente que lo van a ministrar a usted y le van a dar una palabra, usted se queda adorando al Señor. Padre,
Gloria a tu nombre, Señor. Aquí está mi vida, te entrego mi corazón. Aquí está mi alma, Señor. Háblame en su mente. Usted está conectado. Y el Espíritu Santo le va a ir a dar una palabra que no se contradice con lo que usted está viviendo. Entonces llega el evangelista y viene, va él, entonces tiene que tener mayordomía el evangelista también. El que profetiza, el que tiene dones también tiene que, porque hay cosas que las puede decir con el micrófono, pero hay cosas que tiene que retirar el micrófono, porque son cosas específicas para la persona. Hay cosas que las puede oír el pueblo, pero hay cosas que no las puede oír el pueblo. No sé si me explico. Entonces usted está, y ya cuando viene donde usted en una actitud de reverencia, no con un ojo así viéndolo, el evangelista profetizándolo y usted viéndolo, no, a menos que le diga verdad de todo. Y usted está así y ya se le acerca y le dice, el Señor te dice así, ese quiste en los ovarios, hoy se te deshacen y vas a poder producir y vas a tener un hijo. Hoy Dios te pone un vientre nuevo, una matriz nueva. Gloria a Dios, recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo estoy oyendo lo que me está diciendo. Ahora el Señor te confirma lo que has estado orando en las madrugadas y el Señor te da luz verde para esto, esto y esto. Pero usted no está en una euforia. No, porque no oye. Usted tiene que oír y usted está oyendo atentamente. No se puede dar el lujo de desperdiciar ni una palabra de esa profecía porque eso es importantísimo. Usted está así. Gracias, Señor. Y está oyendo. Y está oyendo todo aquí. Está en la atmósfera del culto, pero mi oído está aquí, lo que Dios me está diciendo específicamente con el don. No sé si me captan el punto. Pero usted no puede ponerse a gritar porque entonces no va a oír lo que Dios le va a decir. No me puedo dar el lujo de desperdiciar ni una palabra porque cada palabra es importante. Y oigo, y el Señor dice, hasta aquí llegó, ¿verdad? Tu prueba. Ahora el Señor, y comienza Dios a decir específicamente por lo que estemos pasando cada uno de nosotros. Y el don fluye bonito y todos somos edificados. Y de repente un hermano comienza a hablar en lenguas, edificando su propia vida. Y si hay 100 personas, 1000 personas, y comienza a profetizar, Dios activa el don de la interpretación de las lenguas. Y el pueblo le baja volumen. Y uno profetizando el mensaje para el pueblo y el otro interpretando el mensaje para el pueblo. Así le enseña la Biblia. Y todos somos, ¿qué? Edificados. Me encanta y felicito mucho al concilio de la iglesia Lin, porque esa manera la tienen bien enseñada en la iglesia, bien enseñada. Cuando en el Lin hay alguien que va a dar profecía, todo el pueblo le va. Y si hay alguien que está con la Biblia abierta a la hora, le dice, por favor, cállese, tenga reverencia, le dicen los servidores, porque está dando una palabra y comienza a profetizar y el otro interpretando las lenguas. Alguien habla lenguas acá y el otro interpreta las lenguas. Qué bonito, qué fluido es eso, hermano. No sé cuánto han visto eso, hermano. Hermano, eso es lindo verlo. Yo lo vi, hermano. Eso es algo hermoso. Eso es algo, cuando Dios se manifiesta. Si usted no le da gusto a eso, hermano, yo no sé qué le da gusto. Pero es bonito cuando Dios habla al pueblo, Dios edifica al pueblo por medio de su palabra y los dones, pero bien usaditos, bien ordenado, porque el Espíritu Santo es ordenado. Amén. Estamos hablando de que no se contradice Dios. Amén. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de el otro don que se llama el don de fe. Amén. ¿Cuántos han visto el don de fe? Ok. Todos tenemos fe, pero existe un don que es el don de la fe, que es muy diferente. Recuérdese que la fe es un tema muy amplio. Dice Hebreos 11:1, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces la fe para salvación es está una fe que no es para salvación porque los demonios creen, dice, y tiemblan, pero no solamente por creer van a ser salvos. No sé si han oído que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Creen, pero no para salvación. Entonces, pero este don es un don de fe, hermanos, cuando hay gente que le crea a Dios en hacer algo específico y se cumple. Hay gente que tiene ese don, hermano. Yo conozco a bastantes personas, bueno, no muchas, pero esos dones cuesta verlo. Ese don de fe, ¿cuánto quisiéramos el don de fe, hermano?
Eso, hermano, es poderoso. Que alguien sin miedo dice algo, una palabra y eso se cumple. Entonces, ese es un don del Espíritu Santo también. Debe distinguirse de la fe salvadora, lo que le estaba diciendo ahorita. El don de fe es muy diferente que el de la fe salvadora y es confianza en Dios sin la cual es imposible agradarle. Vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice así: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ese es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Mire lo que dice acá. Describe la fe salvadora con la palabra don, y hacemos distinción al don de fe. Esto está hablando del don de la salvación. El don de la fe, pues en este caso, dice, este vocablo es usado en contraste a las obras. Pudiera haberse usado en términos dádiva. Romanos 6:23, ¿verdad? Romanos 6:23, mire lo que dice. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El don de fe es esa calidad peculiar de la cual se puede decir que un grano de ella movería montañas. A todos se nos es dado un nivel de fe. Dice la Biblia que a todos se nos fue dado un nivel de fe. La fe que yo tengo no es la fe que usted tiene. Usted tiene otro nivel de fe. Pero hay gente que tiene ese don, hermano. El don de la fe, de creer cosas, hermano, imposibles, y Dios se las cumple por medio del Espíritu Santo. Hay gente de que hace cosas, hermanos, extraordinarias y uno dice, ¿y cómo lo logró? ¿Y cómo lo hizo? Entonces, pero es que Dios le ha dado ese don, hermanos, de tener esa fe grande. Gloria a su nombre. Mire lo que dice acá. Es un don gratuito de Dios. Es un acto, dice, humano, de la inteligencia del hombre cuya voluntad es movida por Dios. Es cierta, dice, por sus fundamentos en la palabra de Dios. Entonces, el don de fe radica en las personas que dicen en el nombre de Jesús, voy a orar por esto. Y esas personas cuando oran por eso, específicamente mi esposa, por ejemplo, el viernes fue, ¿verdad? Estaba orando y oramos ahí con una hermana en la casa porque había perdido una niña de 11 años, creo, en la escuela. Y ahí oramos y mi esposa dijo, en el nombre de Jesús, mañana la van a encontrar. El siguiente día estaba en las noticias que la habían encontrado. Entonces creerle, pero creerle de una manera a Dios más que otras personas. Por ejemplo, si nosotros decimos, orar, hermanos, con fe. Ese don de fe va combinado con varios dones, con el don de sanidad y todo eso. Por ejemplo, si yo oro por el hermano Giovanni, por ejemplo, el hermano Giovanni está enfermo y yo oro por él porque él está enfermo, yo puedo orar con fe, ¿verdad? Dios lo puede sanar. Pero si mi hijo está enfermo y se está muriendo, como que se me sale otra potencia de fe. No sé si me explico. Porque el hermano Giovanni yo lo aprecio, es una gran persona, un gran cristiano y todo. Pero cuando se trata de algo, como que yo saco otra fuerza de fe. A mí me pasó cuando Jocabet estaba tiernita. Jocabet, como era primer hijo que teníamos nosotros, Jocabet se puso morada, estaba ahogando, moradita, como a las 3 de la madrugada, me levanto yo y yo me puse la pijama y me pongo la ropa y dije, yo me voy para el Children's Hospital. Y la niña pues morada, yo le dije, Señor, ya perdimos gemelos y Jocabet. Y uno no sabe si le duele el estómago a un niño, no sabe si le duele la cabeza, porque como el bebé estaba tiernita, entonces uno está adivinando, hermano, no sabe si es un cólico y un montón de cosas que uno se imagina. Pero a mí me dio pánico porque como es el primer hijo y uno está así, Dios mío, y yo, entonces ya con la ropa puesta a las 3 de la madrugada que me iba a ir para el Children's Hospital, yo dije, yo estoy listo ya para irme para allá con todo.
Y la puse a la niña en el sofá y dije, me voy a arrodillar. Yo he predicado que tengo que arrodillarme primero y creerle en Dios. Y me arrodillo y comienzo a orar. Hermano, hice una oración 4x4. Una oración que uno toca el corazón de Dios. Literalmente uno se concentra tanto, se sumerge tanto en esa oración que uno siente que Dios está enfrente y que le está pidiendo que por favor le haga ese milagro. Y comienza a orar. Yo cerré los ojos, me profundicé tanto y la niña así en el sofá. Me profundicé tanto en la oración que yo no sabía que estaba ahí, hermanos, en esa sala. Yo le dije, Dios, por favor, yo soy tu siervo, sana a mi hija. Y la niña moradita, Jocabed, hermano. Y yo dije, ¿será que esta niña y yo en el nombre de Jesús te pido, Dios Todopoderoso, honra esta oración que estoy haciendo. Ten misericordia, que tu gracia, que tu favor. Y pidiéndole de todo corazón. Me sumergí tanto que perdí la noción del tiempo. Se me olvidó todo y comencé a orar, pero concentradísimo, concentrado en esa oración. No sé si algunos han hecho una oración así. Los que han orado así creo que me entienden. Porque hay oraciones que uno las hace, pero hay oraciones donde uno se sumerge tanto en esa oración que es una oración poderosa, es una oración especial, es una oración. Y mire, y comencé, y cuando vine a reaccionar, me acordé que yo pensé que estaba en el cielo realmente, yo pensé que estaba frente al trono de Dios, creo que subí espiritualmente hablando, y después me di cuenta que estaba en la sala y la niña estaba bien dormida y se le había ido lo morado. Se le había ido lo morado. Yo dije, gracias Señor, dije yo, gracias, y me volvió otra vez el aliento. Entonces, hay gente que tiene esa oración, que cuando ora por algo, ora con fe. La Biblia dice que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, nosotros le diríamos a este monte, pero ¿sabe qué? Nosotros a veces oramos, hermanos, ni creemos lo que oramos. Oramos solo por orar y a veces hasta decimos mucha palabrería en oración, que de tanta palabrería que decimos no estamos dispuestos ni a creer ni a vivir lo que estamos orando. Y Dios nos juega con la oración suya. Si hay algo que usted tiene que saber es orar, hablar con Dios bien específicamente lo que le va a pedir, lo que le va a decir, porque Dios no bromea con la oración. Dios toma bien en serio y es bien, y tiene que ser usted específico. Amén. Hay gente que le dice, Señor, yo quiero que me bendigas con un carro y lo quiero negro. Y Dios le regala un carro negro específicamente. Negro, no se lo regala ni gris ni otro, se lo regala negro porque hasta en la oración uno tiene que ser específico. No tiene que, no pues lo que caiga. ¿Cómo lo que caiga? Hay que pedirle si nosotros en la tienda cuando vamos a un bien exigente va. Esto lo quiero así. No, esto remodémelo lo siguiente. Entonces, ¿por qué no a Dios? Hay que serle específico. Yo le digo al Señor, yo tengo oraciones donde yo le digo al Señor, yo lo quiero así. Así quiero esta cosa, le digo yo. Así. Para que cuando esa petición sea contestada, yo voy a decir, aquí está el Señor. Esta es la respuesta. Pero si yo me pongo a decirle, no, pues lo que caiga, lo que venga. No, no es así. Hay oraciones que tienen que ser bien específicas cuando le pidamos a Él. Si usted está orando por su esposo, por su esposa, dígale así, 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 así. Si está orando por un carro, por una casa, por sus hijos, por esto, Señor, yo te pido que esto y esto. Para cuando usted vea la respuesta, dice, aquí está el Señor que me contestó esto. Y hay que orar con fe, hermanos. No nos vaya a pasar como yo les digo, lo de Pedro, que estaban orando cuando Pedro estaba enfermo y cuando Pedro estaba preso. Pedro sale de la cárcel y ellos un fantasma. Y no era Pedro, por él estaban orando. A veces uno se sorprende de las oraciones que uno hace y hay que tener un gran cuidado en qué le va a pedir al Señor. Mire lo que dice acá. Mateo capítulo 17, versículo 20. Vamos a ir terminando. Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Pero por vuestra poca fe, mire, os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, pásate de aquí. Miren, hermanos, la fe mueve montañas. Yo quisiera que nosotros subiéramos un nivel de fe, una rayita más de fe, como cuando el celular se está cargando. Pero fíjese de que a veces gana más la incredulidad en nosotros. La incredulidad es lo contrario de la fe. Pero ¿cuántos quisiéramos tener más fe, hermanos? Júntese con gente de fe. La gente que tiene fe es gente loca para la gente común. Porque si usted dice,
Vamos a comprar una iglesia. ¿Cuánto vale la iglesia? Vale tanto, vale 10 millones de dólares. Lo primero que la gente sin fe dice, ¿y de dónde, pastor, si no tenemos ni un 5? Lo primero que la gente dice, ¿sí? Porque venimos de una cultura, hermano, donde solo lamentándonos la lipidia andamos. Amén. Entonces Dios quiere gente que le crea. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de lo que le... Pero imagínense de que uno se junta con gente que cree y decimos en el nombre de Jesús, vamos a orar por esta hermana, por este hermano, y va a recibir sanidad en el nombre de Jesús, o este problema se va a ir en el nombre de Jesús. Y yo conozco gente, hermanos, que cuando ora, es que detrás de la oración viene el milagro, porque son gente que le cree a Dios. Pero la humanidad, y normalmente la gente que tiene más intelecto, la gente que más estudia, que más se prepara, a veces porque usted cuestiona, porque la fe es algo, hermanos, imposible. Pero el intelecto siempre cuestiona porque uno quiere ver, ¿sí? Para creer uno quiere ver. Y la fe no es así. La fe es que usted compre la cafetera sin tener café. No sé si me explico. Usted dice, voy a comprar, está loco que está comprándola. Sí, pero yo por fe. Es que usted compre la cama sin tener en el cuarto. ¿Y dónde va a meter esa cama? Por fe Dios después me va a dar el cuarto. ¿Sí? Eso es la fe. Que usted comience a llamarle a las cosas que no son como que si fuesen. ¿Verdad? Yo he visto gente, hermanos, de que comienza a orar y comienza a preparar cosas y dice, no, pues Dios me va a regalar esto. Y a los días detrás viene la bendición, porque son gente que le cree. Pero si usted le comenta a alguien que no tiene fe, va a decir, no, me estás loco. Estás loco lo que estás haciendo. ¿Verdad? Nosotros con mi esposa, yo le digo, comprate ropa, en el nombre de Jesús Dios nos va a regalar un hijo. Y detrás después de perder los gemelos, un proceso muy duro, ahí tenemos 3, tenemos ahora. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Pero imagine que nosotros, no, es que mire, que tiene que tener, que tiene que tener como 10 después de esto, que no sé qué, tiene que esperar 10 años y un montón de cosas, porque hay gente negativa dentro de la iglesia que le bota la fe. Son especialistas en botarle la fe que uno tiene. Esa gente sacúdase, porque hay gente negativa que usted tiene la gran fe y la gente lo que hace es bomberos del diablo, apagarle toda la fe. No se junte con esa gente. Usted junte con gente que le diga, en el nombre de Jesús Dios le va a conceder ese milagro. En el nombre, porque hay gente así, hermano. Hay gente, usted le dice, fíjate que quiero comprar una cacerola. ¿Y para qué tiene comida tiene en la refri? No le importa, yo compro la cacerola y después de la cacerola viene la comida para la refri en el nombre de Jesús. Amén. Hay que ser loco para creerle a Dios. Porque Dios, los hombres que utilizó eran gente que le creía. Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estaba loco. Si Abraham estuviera en los tiempos de ahora, fuera un tipo que, o sea, pero toda la gente que le creyó a Dios está, mire, en los héroes de la fe. Por la fe, dice por la fe Rahab la ramera, por la fe conquistaron, cerraron boca de leones. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Los cobardes no están en los libros de historia. Solo gente que le creyó al Señor. Entonces hay que creerle a Dios. Lo que Él dice, creer en esa palabra. Porque Satanás, cuando le da una palabra a usted, Satanás es especialista en botarle esa palabra. Dios siembra una palabra. Hoy, pum, Dios le pone una palabra. ¿Y sabe qué hace la gente? La bota la semilla. No la recibe. En vez de agarrar esa semilla, yo la hago mía y la estoy cuidando ahí. Los cuervos me la quieren comer. No, no dejo que los cuervos se coman la semilla de Dios. Tanto que me cuesta tener fe y que otro me la venga a botar. No, señores. Así no, chele. No, hombre. Así no se vale. Entonces la fe es de alimentarla con personas que le crean al Señor. Gente que se identifique creyéndole al Señor. Amén. Creyéndole al Señor, creyéndole, no importa. No lo veo, pero lo veo más adelante. Más adelante, yo lo veo por fe. Yo veo todas estas sillas llenas de gente. Veo gente que en el devocional va a estar llorando, quebrantado por el Espíritu Santo en la silla. Pastor, usted está loco. Pero esa locura Dios me la va a conceder un día. Sí, yo veo gente sanada de cáncer. Gente que no puede tener hijos, Dios los va a hacer que tengan hijos. Veo gente que tiene compañías también. Veo gente que crece espiritualmente. Veo gente apagada que Dios va a tratar con ellos y se van a meter. Veo predicadores acá. Veo muchachos. Yo no los veo así. Yo los veo, aquí veo un semillero. Veo un semillero. En Chequiná para mí es un semillero. Y no me lo saco solamente porque si me pongo si vuelvo a la mente humana, digo no. Pero hay que ver con los ojos espirituales. Dice que Dios le abrió los ojos a aquel hombre, hermano. Mire los hombres que Dios le habló. Abrió los ojos espirituales al siervo de Eliseo. Vio aquella multitud.
¿Por qué? Porque se le quitaron las escamas de los ojos. Aquel diácono y evangelista de la iglesia primitiva, Esteban, dice que vio al Hijo de Dios sentado, se le quitaron las escamas. Nadie veía al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Solo quién? Solo Esteban. A Pedro, cuando Jesús le pregunta quiénes dice la gente que son, uno dice que es el Mesías, uno dice que es Moisés, uno quiere que es un resucitado, un profeta más y todo. Y en la mesa redonda, y le preguntó a los 11, pero cuando llegó a Pedro, le dijo a Pedro, yo me imagino que los 11 le dieron la opinión. ¿Qué decís vos? ¿Quién soy? Yo creo que pues hijo de María y de José, tal vez pues eres el Cristo, la profecía estaba ahí, lo que dijo Isaías 740 años. Pero cuando Pedro, oiga bien esto, cuando Pedro, yo me imagino que de los 12, Pedro era el último de la mesa redonda, porque estaba solamente con sus discípulos, no estaba con la multitud en ese momento. Y quizás Pedro decía, Padre, 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 revélame, 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 porque ya me va a tocar darle la respuesta a mí y yo no quiero contestar en la carne. Por favor, dime quién es él, dime. Quizás en la mente Pedro estaba orando al Padre. Y cuando Jesús llegó a la pregunta y le tocó a Pedro, le dijo, Pedro, ¿quién soy yo para ti? Y Pedro se le quitaron las escamas de los ojos, las vendas, los ojos naturales, porque tenemos ojos espirituales. Lo que pasa es que vemos solamente con estos ojos. Quizás en ese momento, cuando le iba a preguntar a Pedro, quizás el Padre le dijo, decile que él es mi hijo. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, Pedro, eso no te lo pudo revelar sangre ni carne, solamente mi Padre que está en los cielos. Porque lo que Dios revela son cosas, hermanos, son misterios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, revelar. Y le dice, no te lo pudo revelar nadie más. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo sopló? Sus ojos naturales fueron cerrados y fueron abiertos sus ojos y él lo reconoció como el Hijo de Dios. Así es de que nosotros tenemos que tener fe, creerle a Dios, no importa lo que veamos. Es que no nos veamos como estamos, amén. Veámonos en un futuro como que si Dios ya, celebremos como que si Dios ya nos dio las cosas. Amén, hay que celebrar, hay que celebrar. La Biblia dice, deleítase a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué necesito yo como cristiano? Deleitarme. Yo compro esto por fe. Esta ropa para bebé y todo, está loco, no importa. Yo celebro, gracias a Dios por este hijo que me diste. Gracias por esta casa que me diste. Gracias por este templo que me dice. Gracias por esta sanidad, por este tumor que ya no está. Gracias en el nombre de Jesús. Y hago un culto de acción de gracias ya. Estoy celebrando porque en el futuro ya Dios me lo quitó. Pero ¿y qué se duerme usted? ¿Y qué anda? Riuma, dice, es que me duele esto. No, hombre, en el nombre de Jesús, rodilla, recibe sanidad. En el nombre de Jesús, camina. ¿Y qué le duele más? Ahí le voy a llevar al canfor, le dije. Hojas de chichipín, échese. Y comienza otra hermana sin fe, échese esto y rudito. No, hombre, en el nombre de Jesús reciba sanidad, hermano. Iba para una campaña Gigi Ávila con Gary Lee, no sé. Y dice que andaba un gran dolor de estómago, Gary Lee, un evangelista que estaba joven en los tiempos de Gigi Ávila. Dice que se reunieron, Camuy, Puerto Rico. Y dice que quizás le dijo Gigi Ávila, quédate, pues, no vayas a la campaña. Y dice que cuando le dijo que andaba dolor de estómago, se arrodilló y le dijo, en el nombre de Jesús, recibe sanidad en tu estómago, le habla a tu estómago. Era hombre de fe Gigi Ávila. Otro le hubiera dicho, sí, comprate un pecto bismol y aquí quédate, nos vamos a ir nosotros por acá. Porque era un hombre de fe. Oró y dice que se le fue el dolor de estómago a aquel hombre. Inmediatamente mismo se le fue el dolor de estómago. ¿Por qué? Porque se topó con un tipo de fe. Y le dice usted a una persona, mire, fíjese que yo ando enfermo. Sí, repose, que no, hombre, en el nombre de Jesús, agáchese, póngale la mano ahí mismo y dígale, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Locuras, pero esas locuras Dios las honra. Amén. Póngase de pie, terminamos ya. Vamos a continuar el próximo miércoles. Gloria a Dios.